El primer método que vamos a discutir para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias es el método de Euler. Entonces vamos a partir con algunas definiciones. Vamos a decir que vamos a integrar una ecuación del estilo de I a dt igual a una cierta función f de t, i. Y recuerden, lo vamos a hacer en primer orden porque este problema básicamente es equivalente a resolver cualquier otro, porque se pueden reducir a primer orden. Entonces vamos a hacer las siguientes definiciones. Vamos a definir t sub n como t sub 0 más n veces un cierto paso. Entonces este va a representar nuestra discretización de la variable t, que podríamos entender como el tiempo, pero en realidad es cualquier cosa que sea la variable principal de la función que estamos buscando. Recuerden que al final de esto lo que estamos buscando es el comportamiento de i como función de t. I sub n entonces va a ser i evaluado en t sub n, y f sub n va a ser la función f, que es el lado derecho de la ecuación diferencial ordinaria, evaluado en t sub n y a la vez en i sub n. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tomar la ecuación diferencial ordinaria de primer orden, de i a de t, y aproximar esta derivada usando la definición más básica de la derivada. Entonces vamos a decir que esto lo vamos a aproximar como i sub n más 1 menos i sub n sobre h. Y obviamente lo que estamos haciendo acá es evaluar la derivada en t sub n, y por lo tanto el lado derecho de la ecuación se ve como f evaluado en t sub n, i sub n, así que esto es f sub n. Ahora, no hay que olvidar que la expresión para la derivada que acabamos de escribir tiene un error asociado. Así que esta cosa que está acá va a tener un error de arrastre que va a ser orden h. Es decir, del tamaño, es proporcional al tamaño del paso que estamos considerando. Y de esa ecuación entonces se puede despejar fácilmente que i sub n más 1, entonces se calcula como i sub n más h por f sub n, y esto tiene un error de arrastre de orden h al cuadrado, porque todo quedó multiplicado por este h que tenemos acá. Así que esta es nuestra primera expresión para una solución iterativa de una ecuación diferencial ordinaria. Le vamos a llamar la ecuación 1. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros conociéramos de alguna forma cuánto vale la función que estamos buscando, que es i, evaluada en algún instante t, estamos hablando de esto, y sabemos evaluar la función de la ecuación diferencial, que es esta f que está acá, entonces podemos encontrar cuánto vale o estimar cuánto vale la función evaluada en el siguiente punto, dada nuestra discretización de la variable t. Geométricamente, ¿qué es lo que está haciendo esta cosa? La idea es que estamos considerando una ecuación diferencial con condiciones de borde. Entonces vamos a partir con un cierto t sub 0 conocido, en el cual la función también es conocida. Este es i sub 0, que es i evaluada en t sub 0. Entonces nosotros sabemos que la función que estamos tratando de encontrar pasa por este punto. Lo que esta función dice es que para encontrar el siguiente punto, es decir, dónde está la función en t sub 0 más h, lo que tenemos que hacer es tomar la distancia, esta distancia que está acá es h, y es la que está acá, y multiplicarla por f sub n. Pero f sub n es de i a dt, es decir, es la derivada de la función. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es, si nosotros en este punto evaluamos la derivada, y la derivada se ve como, digamos, en esa dirección, entonces recuerden, esto que está acá es de i a dt, que es lo mismo que f. Y todo esto está evaluado en t sub 0, así que este es f sub 0. Y entonces la idea es, yo tomo esa derivada, la proyecto por una distancia h, hasta que me encuentro con la posición t sub 0 más h, y este punto entonces es mi estimación de cuánto vale i sub 1. Ahora, es súper importante que esta cosa tiene asociado un error o una incertidumbre. Y entonces esto significa que en realidad la función pasa por acá, pero en realidad podría haber pasado por un rango de puntos.
esto que está acá representa el error asociado o la incertidumbre de la solución. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando después nosotros queramos pasar al siguiente paso, entonces queramos evaluar esta cosa por acá, en t sub 0 más 2 veces h, lo que vamos a hacer es partir desde el punto i sub 1. Pero en realidad, en vez de partir del punto i sub 1, podríamos haber partido de cualquier lugar por acá o por acá, y entonces las incertidumbres se propagan. Y este tema es crucial porque hay que entonces, si es que queremos integrar la ecuación por un tiempo largo, hay que preocuparse de que estos errores o incertidumbres asociados se mantengan acotados. Entonces, mientras más chico sea este error, mejor. Entonces uno inmediatamente puede pensar en otra solución al problema y uno podría decir, bueno, entonces si quiero errores más chicos, algo que yo podría hacer es decir, bueno, de i a de t, en vez de aproximarlo como lo aproximé, lo voy a aproximar como i sub n más 1 menos i sub n menos 1 sobre 2h. Porque esta cosa tiene errores asociados de orden h al cuadrado. Entonces si escribo la ecuación diferencial y ahora la resuelvo, tengo i sub n más 1 es igual a i sub n menos 1 más 2 veces h por f en n más errores de orden h al cubo. Y a esta le vamos a llamar nuestra ecuación 2. Y la gracia que tiene entonces es que cada vez que demos un paso, el tamaño de esta incertidumbre va a ser más pequeño en el caso de la ecuación 2 que en el caso de la ecuación 1, y uno podría entonces esperar que a la larga la propagación sea más pequeña. Ahora, hay un formalismo para estudiar la propagación de estos errores, y que nos habla entonces de la estabilidad de los métodos. Eso es lo que vamos a estudiar a continuación.